Agustín Echevarne es economista, ya hemos hablado varias veces el año pasado con él, es de la Fundación Libertad y Progreso y está en línea en Directo al Hueso. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Martín Hauserman, Tamara, te saludan, ¿cómo vas? Muy bien, buen día, muchas gracias, un placer charlar con ustedes. Gracias, Agustín, como siempre. Bueno, vamos directo al hueso como nos gusta a nosotros, bien profundo con la economía, que algo de de microeconomía, algo mancho, entonces te llevo al terreno no tan macro. Vamos al terreno puntual, pero primero obviamente te voy a preguntar, inflación 6%, es una inflación que uno si va a la calle vi que la verdura aumentó y la fruta, yo compro fruta, verdura, milanesa de pollo, carnicería, eso vi que dije, vuelve a estar barata la carne, cierta cosa vi barato. Después los productos elaborados no los puedo descifrar porque lo hace mi señora, pero la de todos los días la compro. La cifra que te da a vos, 6%, es una cifra en donde alimentos pesó un poco como para que baje, ¿no? Sí, de hecho nosotros medimos todos los meses la inflación y este mes nos dio 6,8. Ah, bien. Nos dio más alto que el gobierno por segundo mes consecutivo, cosa que en general no ocurre. Pero lo raro es que a todos los demás también, es decir, todos los que calculamos la inflación del sector privado nos dio más alto. ¿Sí? Como son solo 2 meses, yo pongo una luz amarilla a ver si ese dato es un poco raro. Sí. Y la parte más rara fue justamente alimentos, que le dio muy bajo al... Ahora, Agustín, perdóname, porque vos vas a saber más que yo de esto. Es raro porque el INDEC no hace bien los números y hay alguna pata política, o bien porque la información que le pasa, porque un economista y un colega tuyo dijo, no es que el INDEC no es independiente y dice la verdad, es porque el gobierno realiza algunos retoques para la información que al INDEC le da menos. Claro, ahí puede haber algo de eso porque están los precios congelados y demás. Entonces, claro, vos tenés algún precio congelado y también vas viendo cómo van desapareciendo marcas en el mercado, ¿no? Cuando uno va al supermercado ya no hay las mismas marcas que había, por ejemplo, en la década del 90. Había una variedad de productos mucho mayor que la que hay hoy. ¿Qué es lo que pasa en los países que controlan precios, como le pasó a Venezuela, los países que tienen altísima inflación y demás, ¿no? Pero hay alguna suspicacia, algunos colegas míos dicen, hasta ahora Marco Labaña, que maneja el INDEC, yo creo que lo ha hecho muy bien. A diferencia de lo que pasaba en el gobierno de Cristina Kirchner, que sí hubo una manipulación tremenda de los números, o sea, decían que había una pobreza, ¿te acuerdas?, menor que la de Alemania, lo cual era absurdo. Pero ahora no, ahora están mostrando las cosas bastante bien, salvo este último número. Pero lo importante es cuando miramos la película. Si miras la película, la inflación de los últimos 12 meses fue 115%. Cuando tomó Massa el gobierno, o entró al gobierno como ministro de Economía, la inflación estaba en el 90%, así que se sigue acelerando. Y si mirás las proyecciones para todo el año, el promedio de los economistas que releva el Banco Central, esperamos 142%. O sea que se sigue acelerando de 90, 115, 142% para fin de año. Ese es el dato relevante que te muestra lo defectuosa que está la economía argentina. Si a eso le agregás que la economía ya está nuevamente en contracción, en parte por lo que fue la sequía, pero también la industria y también la construcción, con lo cual está en una economía que es lo que llamamos la estanflación, es decir, con estancamiento y con inflación altísima. Y la consecuencia es el aumento de la pobreza. Y básicamente una enorme cantidad de gente que antes estaba en el escalón intermedio de ingresos y hoy es pobre. Y eso es lo doloroso de lo que pasa en Argentina, ¿no? Argentina antes solía ser, hace 100 años atrás, una máquina de sacar gente de la pobreza. Claro. Y ahora estamos hundiendo a mucha gente en la pobreza. ¿Qué estás en julio? Porque lo de junio también puede ser un tema estacional, en donde dicen que siempre el mes de junio es un mes tranquilo en materia de aumentos. Ahora con las nuevas presiones que se vienen, aumento de tarifas, aumento de colectivo, prepagas, colegios, el combustible aumentó un 4, un 5, ahora va a volver, o no sé si ya volvió a aumentar, porque ya uno le pierde uno va perdiendo los aumentos que están programados, pero los anticiparon. ¿Qué estás midiendo vos, Julio? Porque algunos dicen que se va a volver a acelerar de vuelta la inflación. Sí, de hecho nosotros esperamos una reaceleración de la inflación, puede ser que vuelva al 7, pero sigue siendo una inflación altísima. Pero además el problema es lo que los
economistas llamamos la inflación reprimida, que es un poco lo que estás mencionando, que hay una cantidad de precios controlados, el cepo cambiario, o sea, te controlan el tipo de cambio, las tarifas retrasadas, todos esos productos congelados que también tienen precios más bajos que sería el libre mercado, lo que te hace es que en algún momento tenés que sincerar la economía. Y en ese momento tenés un salto inflacionario. Si a eso le agregas, cuando mirás el balance del Banco Central, lo que tenés es, por un lado, los activos y los pasivos. Los activos son las reservas que vienen cayendo de una manera extraordinaria y ya estás en terreno negativo en lo que son reservas líquidas. Mientras que cuando mirás los pasivos tenés un aumento de la deuda del Banco Central descomunal. Y ya tenés 270% de deuda remunerada. Luego tenés una parte de la deuda que son los billetes y monedas, pero que esa no genera interés. Y otra parte de la deuda, que es lo que sí genera interés, que son las famosas LELIQs, los pases, que ya significa 2,7 pesos por cada peso que está dando vueltas en la calle. Es decir, que tenés toda una inflación metida dentro del Banco Central, que no es que no se puede desarmar, pero que requiere un programa de gobierno muy serio, reformas estructurales muy profundas y un aumento de la credibilidad notable. Y si tenés ese shock de confianza, bueno, entonces la gente va a volver a demandar pesos. Si volvés a demandar pesos, podés emitir sin tener inflación. Pero ahora pasa lo contrario. Ahora la gente huye de los pesos. Claro. Agustín, y esta... te uno la pregunta que te iba a hacer con lo que estás reflexionando. Estamos charlando con Agustín Echevarne, es de la Fundación Libertad y Progreso, es el director. Y Agustín, ya sé que el gobierno lo subestima como un mercado chico. Los economistas, ustedes no lo subestiman tanto y la gente común lo vemos. El tema del dólar. 522, 23, arrancó la semana en 4.93, 4.98, 500, 510, cerró 520, 522, el interior dice que está 530. El único país del mundo, porque la primera noticia que leí a las 7 de la mañana es que mientras el real está 4.79, Agustín. Yo que me gusta ir con el auto a Brasil, ahora debe estar carísimo, porque 4.79, yo digo, ojalá que se vaya a 5.50, 6 reales por dólar, bueno, por lo menos no es tan caro, uno va, viste, medio así con el auto, no a la fiesta en Brasil, voy a divertirme ahí al sur, 1.500 kilómetros. Digo, esta vez me va a salir todo fortuna. El real se aprecia, las monedas se aprecian y aquí el peso se pulveriza. Sí, lo mismo pasa en Uruguay y Chile, ¿no? O sea, en realidad los países vecinos son los que vienen a Argentina a aprovechar la moneda nuestra depreciada. Y lo que pasa es que los sueldos argentinos están depreciados. Entonces, nosotros nos parece que los productos están caros, pero si vos venís con un país con un sueldo razonable y una moneda fuerte, los precios en Argentina están baratísimos. Entonces, el problema está que nuestros sueldos han caído. De hecho, si nosotros hubiéramos dolarizado en el 2001, en vez de devaluar 3-1, y ahora ya, cuando superamos el 512, es decir, imagínate que nosotros en el año 2002 todavía estábamos 1-1, ¿verdad? Sí. Ahora necesitas más de 512 pesos para comprar el mismo dólar. ¿Qué significa eso? Que 9 veces te sacaron el 50% del poder adquisitivo, ¿sí? En 20 años, un poquito más de 20 años. 9 veces. ¿Y a quién es el que más le afecta que te saquen el 50% del poder adquisitivo? Bueno, a los asalariados, a los que no pueden defenderse, a los que están, sobre todo los que están en negro, sobre todo a los que están lejos de los mercados financieros, a los más pobres, te diría. Por eso es que la inflación es un crimen y es un programa de gobierno. No es que la inflación es un resultado que viene de cualquier lado, no. La inflación se calcula y después le pifian porque termina siendo más de lo que creen. Pero en todos los programas de gobierno saben cuánto es lo que estiman recaudar por la inflación. Bien. Y eso que recaudan por la inflación se lo sacan a los más pobres. Por eso yo lo considero, esta inflación altísima, un crimen de lesa humanidad, porque te genera aumento de pobreza, y aumento de pobreza implica también aumento de desnutrición, y todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, hay que erradicar totalmente la inflación. No podemos tener más programas de gobiernos con inflación alta. Es decir, no poder financiar el déficit fiscal emitiendo pesos. Como tampoco te prestan deuda, entonces no puedes tener déficit fiscal. Esa es la pregunta. Te voy a hacer 2 preguntas más. Una más, ligado a lo que justo acabas de decir,
porque escucho atentamente lo que decís. Y te lo uno con esta pregunta. El crédito privado, recién leo que los bancos al que más le prestan es al gobierno, los bancos a las pymes, a las empresas, el crédito al sector privado está en el nivel más bajo de los últimos no sé cuántos años. Eso es grave porque quiere decir que las empresas, si quieren invertir o quieren comprar una máquina o agrandar su capacidad de producción, mejora la productividad, eso también podría decir que indirectamente podés compartir la inflación, porque si compras maquinaria, viene de capital, bueno, producir, tenés que vender barato porque tenés superproducción, pero no está pasando eso. Es decir, eso también es grave porque solamente los bancos le están prestando al sector público. Totalmente. Porque finalmente el sector público, acá ha habido una fantasía durante muchas décadas, que es que la economía crece si le pones plata en el bolsillo de la gente. Lo habrás escuchado 20 veces, yo le pongo plata en el, que dicen los políticos. Claro, que nada más lindo, ¿no? Yo soy político, tengo la impresora de billetes, le regalo billetes a la gente me vota, ¿no? Entonces, ese mecanismo es espantoso, porque corrompe todo, corrompe la idea de que hay que trabajar para comprarte una casa, para hacer desarrollo, tiene que ser con un gran esfuerzo. Fíjate que nuestros gobiernos publicitan que construyen casas, viviendas populares. ¿Qué significa eso? El bien más gravoso que tiene una persona, que más le cuesta tener en cualquier país del mundo, es tu casa. Si te regalan tu casa, te están regalando lo más importante, o sea, lo más caro de todo lo que vos te comprás. Ahora, por supuesto, no pueden regalarle a todo el mundo. Entonces le regalan a 50.000 personas sobre 47 millones. Entonces, ¿qué pasa? Lo publicitan como si fuera una cosa buena, y no es buena. Le están regalando a unas personas, ¿y quién se las paga? Los demás, los que no tienen casas. Entonces es absurdo. Y esa fantasía de poner el plato en el bolsillo de la gente ha ido destruyendo todo el sistema. Cada vez que empezamos a entrar en recesión, los municipios, las provincias, el Estado Nacional, contrata gente que no necesita. Entonces aumenta el gasto público. Pero después tienen que pagarlo. ¿Cómo lo pagás? Con mayores impuestos. ¿Quién paga los impuestos? Las empresas y los particulares. Pues cada vez están más pobres las empresas y los particulares, y el Estado cada vez gasta más plata. Claro. Entonces tenés una nueva recesión. Empieza el círculo vicioso. Y al final de la película, 20 años más tarde, en vez de tener 2 millones de personas en el sector público, tenés 4 millones. Y además tenés 3,5 millones de planes sociales, de gente que vive de planes sociales. Es decir, tenés 5,5 millones de personas que tenés que mantener. Sumale a esto los jubilados y todas las demás personas que tenés que seguir manteniendo, y tenés una situación donde la mochila que carga el privado es enorme. Tenés que salir a correr una competencia con otros países, pero vos llevas arriba tuyo 3 personas. ¿Cómo haces para competir? Obvio. La última pregunta, Agustín, y gracias por tu tiempo. ¿Qué tenemos que esperar? Si gana ahora tengo una política con economía. Si gana la oposición, ¿qué tenemos que esperar en los próximos meses? Y si gana el oficialismo, la contraria, ¿qué tenemos que esperar? Parece que las encuestas dan que la oposición está un poquito mejor posicionada para en las PASO ganarle, y obviamente que si gana las PASO habría posibilidades que haya un cambio de gobierno, un cambio de visión de la Argentina, de visión del país. ¿Eso qué sería? ¿Qué tenemos que esperar hasta octubre? Bueno, yo creo que se viene un cambio de gobierno, un cambio de tendencia, porque obviamente esta economía ha colapsado y la gente lo está sufriendo. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor, cada vez que está muy bajo como ahora, el oficialismo, sea quien sea, pierde y gana la oposición. En la oposición en Argentina vas a tener como 3 posibilidades. Está Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que ahí tenés, ambos están diciendo que van a bajar el gasto público, que van a eliminar la inflación, y por supuesto Javier Milei también lo dice, ¿no? Pero dentro de lo que es Horacio y Patricia, tal vez la diferencia es que Patricia da una imagen de que lo va a hacer con mayor contundencia, y Horacio lo va a hacer negociando con el peronismo. Entonces, esa es la gran diferencia. Probablemente Patricia Bullrich más aliada a Javier Milei, haciendo reformas más profundas, buscando un cambio de modelo más profundo que signifique ir a los países de mayor libertad económica. Si vos mirás el mundo, los 30 países que se han desarrollado fuertemente, todos lo han hecho con libertad económica. Después puede tener
sutilezas. Total. Un Estado un poco más grande, más pequeño. Total. Pero en todos los casos tenés moneda sana, tenés economía libre, en los mercados libres internos y comercio internacional libre en todos esos países. Entonces, si Argentina quiere ir a ser un país desarrollado, necesariamente tiene que hacer todas esas reformas. Pero son difíciles porque vas a tocar un montón de intereses. Es decir, no todo el mundo, por supuesto en Argentina debe ir mejor. Por supuesto vas a tener mayor empleo privado. Vas a tener una economía completamente distinta y salarios más altos. Y sacame la industria de los juicios laborales. Bueno, exactamente. Vas a tener la reforma laboral, la reforma previsional, que hacer un montón de reformas muy profundas. Porque para que un privado, para que el kiosquito de la esquina de mi casa o el taller mecánico de La Matanza Profunda, con una economía liberal, como decís vos, porque vamos a la economía real, Agustín, que yo camino esto. Están todo en negro en todos los lugares pobres, la gente está toda en negro, porque el sistema es muy idiota, perdóname la expresión, es un sistema realmente, yo te digo una cosa, es uno de los sistemas más idiotas. Mirá que yo no entiendo nada de muchos temas, pero de esto, con un poco de sentido común, me da cuenta que Argentina es un sistema idiota. 50% de la gente en negro no beneficia a nadie, están en la pobreza, en vez de decir a la gente que también es pobre, porque el empleador también es pobre. Entonces tiene 3-4 muchachos, ¿por qué no lo blanquean directamente y decirle no te cobramos nada por 10 años? Bueno, yo coincido contigo, vos no podés tener un sistema con tanto empleo en negro, porque después la carga impositiva sobre los que están en blanco es inmensa. Claro. Entonces se genera una brecha que cada vez es más alta y es un desastre. Pero lo que pasa es que salir de ahí es complejo, porque vos tenés que lograr que esas 5 millones de personas que están con productividad cero, 5 millones y medio, 6 millones de personas, entre los que sobran en el empleo público y los que reciben planes sociales, se pongan a trabajar en el sector privado. Nuestro programa que proponemos en la Fundación es para crear 4 millones de empleos en 5 años. Bien. ¿Sí? Entonces, privados, empleos privados, ¿no? O sea, no los crea el Estado, sino que das las condiciones que son las que estás diciendo vos. Bajando los impuestos al trabajo, bajando los impuestos a las inversiones, bajando los impuestos en general. Pero para bajar los impuestos y reducirlos, porque son 160, y tendrías que tener 6, 7, 8 impuestos, no puedes tener 160 impuestos. Y después, una vez que haces eso, tenés que, por supuesto, para poder hacerlo, tenés que hacer la reforma del Estado y bajar el gasto público. Me tengo que ir a Agustín, hacemos lo siguiente, no sé si el sábado que viene o el otro, porque tengo una pregunta importante que podemos estar 15 minutos charlándola. Me gustaría tu visión desde el punto de vista liberal, obviamente que vos sos un economista de liberal toda la economía. Me gustaría dejarte picando para un próximo encuentro, si te parece bien a vos, si vas a poder un sábado, decirte, bueno, yo voy a abrir, tengo una crítica para hacerle al liberalismo. ¿Cómo vas a abrir la economía? Porque acá Argentina es un país complejo, tiene mucha pequeña empresa, pyme, textil. ¿Cómo abrir la economía? ¿Los haces primero competitivos y después lo invadís de productos chinos? Porque acá hay un amigo mío que me está escribiendo, sí, abrí toda la economía y quiebra toda la Argentina porque va a venir todo de China, de Taiwán, de Corea, sobre todo estos pequeños productos manufacturados que yo ando en el tema. Entonces, ¿cuál sería tu idea? Quiero saber, te la dejo picando. Está bien, vos me decís abrir todo, que entre todo de China, plástico, todo lo que fabrica la Argentina, quiebran todo, te vas a una desocupación enorme. Ahora bien, yo digo, no, primero, antes de abrir la economía, yo los voy a hacer competitivos, le bajo la tarifa, basta de juicios laborales, basta de esto, basta del otro, y después de eso, sí, te abro toda la economía y que todos compitan en igualdad de condiciones, pero te la tengo que dejar picando. Vale, bueno, solo anticipo que si mirás los países con economías abiertas tienen menor desempleo que Argentina. Está bien, pero Europa no fabrica nada, compra todo en China, Argentina fabrica mucho. Pero entonces no tienen desempleo. Fabrican también, ojo que fabrican. No, yo estuve en Europa, Italia, España, Francia, no tiene industria textil. Acá yo conozco la industria textil. Hay pymes chiquititas textiles que si le abrís toda la economía la destruís. Bueno, pero viste que tenés Mercedes-Benz, tenés BMW, tenés un montón de otros productos que sí producen. Y textil, por ejemplo, produce mucho en Italia. ¿Te acordás Benetton? Te la dejo quizás hay información que desconozco, te lo dejo picando el debate, me encantó. Dale, buenísimo. Agustín, gracias por el tiempo, un abrazo grande. Igualmente, un abrazo grande. Gracias, vamos a seguir charlando con Agustín Echevarne.